Gracias, Darren. Gracias, Bob. Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga. También a ustedes que se están uniendo a nosotros vía online. Después de estos anuncios, vamos a orar para empezar nuestro estudio en Primera de Pedro. Padre Celestial, te damos gracias por la confianza que nos das en este día. Gracias porque somos tus hijos bajo tu cuidado. Tú eres un buen Padre. Tú nos amas, cuidas de nosotros, suples nuestras necesidades. Señor, te damos gracias porque hablas a través de tu palabra y te pedimos, Señor, que nos des oídos para oír. Te pido, Señor, que remuevas todos los obstáculos y las barreras que el enemigo trae sobre nosotros para que nosotros no recibamos la palabra. Señor, ayúdanos a encontrar tu palabra, Señor, y permite que nosotros podamos hacer tu voluntad y tú cumplas tu propósito en nosotros, Señor. Te pedimos por tu palabra, Señor, te pido que nos guardes del enemigo, de sus intentos de interrumpir, de distraernos y de robar tu palabra de nuestro corazón. Señor, guárdanos del deseo de Satanás de destruirnos, de destruir nuestras familias. Protégenos, Señor. Protege esta iglesia y, Señor, permite que todos seamos aquí de ánimo, de fortalecimiento los unos para los otros, Señor. Te pido por otras iglesias que están pasando por grandes dificultades, en especial por la iglesia de Edmonton, el pastor James. Señor, te pido que tú lo cuides, te pido que le des la gracia que necesita y que le des la sabiduría para seguir adelante, Señor, le des paz. Y te pido que esta sea una ocasión en la que tú te glorifiques. Fortalece, Señor, a aquellos que están desanimados, aquellos que tienen miedo. Señor, en nuestra iglesia, tú conoces las necesidades, Señor. Padre, provee todo lo que necesitamos y por mí te pido que hables a través de mí porque dependo de ti. Señor, dependemos de ti por tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos profecías en la Biblia acerca de los últimos días, antes del regreso de Jesucristo, leemos acerca de la ira y de todas las cosas que van a venir sobre la tierra. Vemos estas profecías que muchas de ellas ya se están cumpliendo y muchas cosas son pues peligrosas, como la persecución, como la maldad que cada vez está peor, el engaño. Y la respuesta natural de nuestro corazón es tener miedo. Y no quisiéramos estar en estos últimos días que describe la Biblia y nuestra reacción natural será decir, Señor, por favor, que no estemos en esto. Naturalmente deseamos que las cosas regresen a la normalidad para que nuestras vidas sean como otras generaciones que han tenido paz y que otra generación sea la última que lidie con estas cosas. Pero esa es nuestra respuesta natural, ¿verdad? Tal vez nosotros desearíamos que si ese es el caso, Señor, por favor, ven por nosotros pronto, que no experimentemos estas cosas que la profecía dice. Y este es el pensamiento natural. Pero el Señor quiere prepararnos para lo que viene
El Señor quiere que nosotros dejemos de pensar en lo natural y que nosotros pensemos con el pensamiento de la Biblia en nosotros. Eso cambia nuestra mentalidad. Eso nos da libertad del miedo, nos llena de toda la gracia de Dios que necesitamos para triunfar sobre cualquier cosa que se nos interponga. El Señor nos da el poder para enfrentar todas las cosas con valor. Y vemos todas estas cosas. Por ejemplo, cuando vimos a este pastor de Edmonton que lo encarcelaron, vemos la gracia de Dios dando poder para que no trates de fingir en tus propias fuerzas, sino que ves que el Espíritu de Dios realmente está en ti y te da la habilidad de gozarte aún en medio de estas pruebas. Y esa es la provisión de Dios para tiempos como estos. La gracia de Dios le dio el poder y también protegió a Pedro. Aún la noche antes de su ejecución, él estaba tranquilo en su celda. Eso no es algo natural. La noche antes de ser asesinado, no es posible que uno tenga paz, pero eso viene de Dios, esa paz que Él nos da en tiempos de necesidad. Escucho muchos pastores en Estados Unidos, en Canadá, que describen cómo sus congregaciones nunca habían alabado al Señor con tanta pasión, nunca habían servido a otros con tanta generosidad como en estos tiempos tan difíciles. Muchos dicen, no quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, cuando no teníamos persecución, que los cristianos vivían tibiamente, viviendo cómodamente la vida feliz. Las cosas que sucedieron en el año 2020 fueron de las más difíciles, pero también han sido cosas de mucha satisfacción en mi ministerio. Y yo puedo ver que el Señor puede hacer todas las cosas que Él quiere, aún en medio de dificultades. Cuando hay tiempos de prueba, como por ejemplo enfermedad o económicamente o persecución o cosas así. Imagínense lo que sería estar en situaciones así, y mientras lo imaginas, tal vez tú tienes miedo y tú tal vez no sientes el poder de Dios, pero cuando estás enfrentando la tormenta, cuando Dios te pida que camines, toda la gracia de Dios que tú necesites va a estar ahí para darte el poder que necesites y para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y puedes contar con ello, porque esa es la promesa de Dios. Es por eso que se le llama andar por fe. Tú vas a poder ver el poder de Dios y vas a poder hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, y vas a descubrir que toda la fuerza que necesites y toda la paz que necesites para pasar triunfantemente en esta prueba va a estar allí. Yo quiero animarlos, hermanos, en esta mañana para que cualquier miedo que tú tienes en tu mente acerca del futuro, tú puedas estar tranquilo pensando y sabiendo
que Dios es fiel y que Dios te va a dar lo que necesites para salir adelante. Quiero que busquen, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Vamos a ver cuál es nuestro llamado, para qué nos ha llamado Dios. Primera de Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados una vez y por todas, el justo por los injustos. Es decir, aquel que no tenía pecado tomó el castigo en nuestro lugar, nosotros que éramos injustos pecadores. ¿Por qué haría una cosa así? Lo hizo porque Él estaba en una misión y su misión se describe en la segunda parte del verso 18, que dice que fue para que nosotros regresáramos a Dios. El Señor tenía esta misión y nos dejó a nosotros para continuar esa misión. Las cosas que Él empezó a enseñar en los evangelios continúan en el libro de Hechos y nosotros ahora seguimos con ese mismo trabajo. Lucas capítulo 4, verso 18, vemos aquí la misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Hermanos, hermanas, por favor, tomen una pausa y piensen en lo que está sucediendo. Piensen en cómo está la gente ahí en el mundo y lean otra vez lo que dice aquí y reconozcan que es por esto que Dios todavía no nos lleva a casa. El Espíritu de Dios está sobre la iglesia porque Él ha ungido a la iglesia para llevar el evangelio a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año del favor del Señor. Por eso es que todavía estamos aquí. Hay una misión, hermanos. Tenemos una tarea que cumplir. Ahora quiero hablarles otra vez de nuestros miedos acerca del mañana, porque la profecía nos indica que el Señor Jesús va a venir pronto, no sabemos cuándo, pero hay muchas indicaciones en la profecía de que estamos muy cerca de ese momento. ¿No sienten que no, tal vez piensan que no tiene caso planear para el futuro o estudiar una carrera porque ya viene Jesucristo? No, hermanos, eso no es así. Ese no es el punto. El Señor viene pronto, pero no por eso ya no hay nada que hacer en esta tierra. Esta tierra no es nuestra casa, no es nuestro hogar. Estamos aquí temporalmente. Nuestro hogar está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. La tierra, bueno, sí fue nuestro hogar un tiempo antes de ser salvos, pero ahora tenemos una nueva identidad, ¿verdad? Ahora somos diferentes. Lo que significa que nosotros no debemos poner nuestras raíces en este mundo, en esta vida, porque todo esto se va a terminar. Y también la gente que vive aquí. Estamos aquí en una misión de rescate, hermanos. Pero no por eso, no porque tenemos poco tiempo aquí, no debemos de tener una vida significativa. No, hermanos. Cuando vemos que el tiempo se acerca, es todavía más emocionante y es todavía más vital y más urgente ponernos a la obra. ¿Qué si el Señor vamos a suponer que el Señor nos llama a casa en 3 años? Vamos a suponer que tenemos 3 años de aquí hasta entonces.
¿Cuántos años tuvo Jesucristo? Él tuvo 33 años y medio hasta que el Señor lo llamó a casa. Fue una carrera corta, pero qué fructífera fue. Nuestras vidas han sido cambiadas totalmente a causa de esos años de ministerio de Jesús. No es cuánto tiempo tienes para vivir, sino cómo la usas. No desperdicies tu vida, no desperdicies ni un solo día de tu vida sintiendo pena o lástima por ti mismo y llorando por el tiempo que no has tenido porque tus padres o tus abuelos tuvieron una mejor vida que tú. No desperdicies tu vida de esa manera. Tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos aquí. Tenemos que asegurarnos de que nosotros estamos persiguiendo el llamado de Dios y no los planes del enemigo. Tú tienes que estar siguiendo las órdenes de Jesucristo y no de nadie más. Primera de Pedro 4:1. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque Él ha sufrido en el cuerpo. El que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. El Señor Jesús nos dejó ejemplo. Nosotros tenemos que seguirlo y confiar en que todo aquello que le dio el poder a Jesús para ir a la cruz también estará a nuestra disposición cuando lo necesitemos. Primera de Pedro 4 dice que nosotros tenemos que tener la misma actitud, la misma mente. Esa es una expresión de combate. Soldados, tomen sus armas, ármense. Jesús demostró una mentalidad, una resolución que lo ayudó a ir a la cruz sin girar a la izquierda o a la derecha, sino estar directo a la meta. Nada lo desvió, nada evitó que cumpliera con su meta. Y la Biblia dice que nosotros vamos a tener esa misma mentalidad con esas armas espirituales que nos van a dar victoria sobre el pecado. Y cuando tomamos esas decisiones, cuando decimos, sí, Señor, yo voy a seguirte porque estas son tus órdenes y yo voy a seguir. Van a haber tentaciones para evitar que tú cumplas con tu misión. Pero uno tiene que tomar esa decisión de seguir por el camino que Dios nos ha marcado, porque ya estamos equipados, ya tenemos las armas que necesitamos. Tú tienes todo lo que se necesita a tu disposición para hacer lo que Dios quiere que hagas. Porque aquel que sufrió en la carne ha decidido, está en ti. El Señor sabe que tal vez esa decisión de seguir al Señor va a resultar en sufrimiento. Nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Cristo y sabemos que nos va a costar algo. Tal vez vamos a sufrir, pero aquel que sufrió, aquel que ha hecho esa decisión, ha vencido al pecado. Demuestra con esa decisión que prefiere sufrir siguiendo la decisión por Cristo que seguir pecando. Estas personas están muertas al pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre ellos. Ellos han recibido la victoria sobre ese pecado. Cuando Pedro negó 3 veces a Jesús,
¿Por qué lo hizo? Pues porque él quería evitar el rechazo y el dolor que sabía que vendría si se identificaba con Cristo en ese momento. Entonces él eligió una forma de escape en lugar de seguir a Cristo. Y luego él estaba devastado por esa decisión que tomó, pero más adelante leemos en Hechos capítulo 4 y 5, Pedro, el mismo Pedro, pero ahora lleno del Espíritu Santo, él eligió diferente. Él decidió predicar el Evangelio sin importar las consecuencias, aún sabiendo que podría ser arrestado y muerto por esta causa. Nosotros debemos de escoger lo mismo, obedecer a Dios en lugar de al hombre. Pero ahora Pedro tenía la mente de Cristo. Ahora él estaba armado con la mente de Cristo y ahora podía triunfar sobre el miedo al hombre que antes lo había inmovilizado. Por eso es que nosotros, como Pedro, tenemos que armarnos con esta misma mente que Cristo tuvo y tenemos que escoger caminar en obediencia en lugar de pecar. ¿De qué nos alejamos cuando seguimos a Cristo? El Señor nos pide que caminemos hacia Él, pero entonces, al caminar hacia Él, nos estamos alejando de otra cosa. Para que ya no vivamos de acuerdo a la voluntad del hombre, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2 dice, para vivir el resto de nuestra vida terrenal, no satisfaciendo nuestras pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pedro está diciendo lo mismo que decía Pablo a Timoteo, que nosotros teníamos que ser buenos soldados. Nadie se involucra en la guerra o en las cosas de este mundo como soldado, sin calcular lo que vas a dejar atrás. Tú estás en la guerra. Si estás en la guerra, no te metes al cine a ver una película o te vas a correr a las montañas. No, estás en guerra. Los civiles están haciendo todo lo que ellos quieren, pero tú eres un soldado y tú estás en una misión. ¿Y cuál es la misión? Tú estás caminando con obediencia al Señor. Nosotros somos extranjeros viviendo temporalmente en este reino. Estamos en este reino gobernado por las tinieblas, pero estamos aquí con una misión. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es el lugar donde nosotros tenemos que echar raíces. Nosotros estamos aquí para rescatar almas. Nosotros tenemos una tarea en este mundo, por eso vivimos con un enfoque completamente diferente. Estamos nosotros viviendo una vida totalmente diferente, con una mentalidad completamente diferente a los que viven en este mundo. Nosotros estamos aquí para rescatarlos, para abrirles los ojos de este mundo en el que viven. Nosotros necesitamos tener esa mentalidad, tenemos que tener compasión cuando vemos a los perdidos. Ellos no tienen nada más, ellos no tienen
nada que esperar en el futuro, no tienen esperanza. Y por eso esta tierra es lo mejor que tienen. Por eso ellos sufren de depresión cuando ven que todo su mundo se derrumba. Tal vez la gente puede decir, ¿cómo es posible? Sobre todo los jóvenes que no tienen a Jesús, ven su vida empezando, pero ya desmoronándose desde el principio. Para ellos no queda nada más. Por eso están desesperados para llenarse de todos los placeres que puedan tener en este mundo, porque no tienen otra esperanza. Pero nosotros tenemos que tener un propósito de seguir a Jesucristo. Él es nuestro comandante y nosotros tenemos que seguir sus pasos todos los días y no perseguir lo que el mundo persigue en esta tierra. Nosotros hemos venido aquí para liberar aquellos que están cautivos, aquellos que están desesperados buscando cómo sobrevivir en este mundo. Nosotros estamos aquí para rescatarlos de esta vida. Nosotros no podemos estar viviendo como si este planeta fuera todo lo que hay, como ellos. Fíjense otra vez en el verso 2. It is the one who has chosen to follow Jesus rather than to walk in the ways of the world, even if it que means aquel suffering. que ha escogido seguir a Jesús en lugar del pecado, es decir, el sufrimiento, ya no, es decir, he once did, but no alguna longer vez, are we going to pero live ya that no, way. vivimos No de esa longer manera. should we live the rest Que of nosotros this time ya no in the flesh. Ya no vivamos, ya no Meaning, vivimos o with ya no what vivamos few days we may el resto have de left nuestra vida en on la this- carne, in this life, satisfaciendo las pasiones mission that we humanas, are on, porque ahora tenemos should una no misión. longer waste Ya those no few days vamos a for the lusts desperdiciar of nuestra man, vida but instead satisfaciendo living las for pasiones pursuing the humanas, will of sino God. cumpliendo verse la 2 is voluntad de telling us. Dios. No longer Ya waste the no few days that we've got estamos doing the things that desperdiciando they're nuestra doing. vida, We got a mission, porque ya tenemos una misión. and we're to be pursuing the will of God. Tenemos que estar persiguiendo esta misión, haciendo As la we voluntad de live in Dios. this kingdom that is not our home, Mientras vivimos en We have to este be careful reino that we don't que no es plan nuestro hogar, and live our lives the way they plan tenemos que and ser live their cuidadosos lives. y no planear y Jesus vivir la taught us vida that de we la are to misma have manera a que la radically gente de different este focus, mundo a radically planea y different vive priority. sus Jesus was vidas. talking about the Nosotros set- tenemos the una setting of the misión, mind, tenemos as una Peter is. mente diferente, Matthew como chapter 6, decía let's Pedro. look at Jesus' Mateo instruction capítulo for us 6, verso on setting the 24, mind aquí nos habla de cómo enfocar nuestra and on mente living with a radically different focus than y the vivir world. de una forma 6, verse radicalmente. 24. Mateo 6, 24. Jesus says, "No one Jesús can dijo, serve nadie two puede servir a masters, dos señores, for either he will hate pues the one and menospreciará a love the uno other, y amará a or otro, else he will be loyal to the o one querrá and despise the other. You mucho a cannot uno y serve despreciará God al otro. and money." No se puede servir Verse a la 25. vez a Dios y a las Therefore I say to riquezas. you, do not worry about your life, Por eso les digo, no se what you will preocupen por eat su vida, or qué what you will comerán o drink, beberán, nor about your ni body por what su you will put cuerpo, on. cómo se vestirán. This is important for Esto es us. importante para Don't nosotros. worry No se about preocupen the Great Reset. Don't de- worry about the crumbling economy. Don't de worry la about recesión, no how se you're going to preocupen provide for de your la family. Don't worry economía, about de cómo what you're van a gonna proveer eat, para where su you're gonna live, how familia, you're gonna dónde van a clothe the kids. vivir, Don't cómo van a worry vestir a about sus those hijos. No se things. preocupen por eso. Is not life more ¿No than tiene la food, vida más valor and que the la body comida y more el than cuerpo más clothing? que la ropa? The world worries about these El things mundo se in preocupa part por estas because cosas, these are en the parte sum porque and total estas, of what life is all about for the world. porque estas son las cosas por things las that que el money can mundo se buy, the preocupa, experiences that las money cosas can que el pay for dinero you to puede have. comprar, That's las life cosas for que the puedes world. tener y cómo te puedes divertir. Jesus is Eso saying, es lo que el "You got a mundo different persigue. mindset than the Pero world. Jesús That's dijo, not ustedes life tienen for una the mentalidad child of God." diferente. Esto no es para los hijos de Dios. Verse 26. Verso Look at the 26. birds of the air.
Miren las aves del For they cielo, neither sow, no siembran ni nor reap, cosechan nor gather ni into almacenan en barns, graneros. yet Sin your heavenly embargo, Father el feeds Padre them. Celestial las alimenta. Are you ¿No valen not ustedes of mucho more más que value ellas? than they? Children of God, Hijos de Dios, family of God. familia de Dios. He'll take care of you. That's what Él Jesus va a said. cuidar de Don't ustedes. worry Por eso about dice, the no se future. preocupen del God's futuro. got it under control. El He's Señor got tiene you in His hands. todo You're His bajo kids. control. Ustedes son sus When you hijos. see malnourished, underfed Cuando ven kids running around, we don't niños see much of that corriendo here, but por we see allá, pictures of it. You don't think to yourself, what desnutridos, irresponsible, careless little kids are not desnudos. taking care of themselves. You think, where's the parents? Tal vez tú Whose piensas, responsibility is it for making sure those kids ay, are ese well niño fed? no It's the se alimenta parents. bien. Tal vez no, When you see porque no es la kids not responsabilidad del clothed niño. well, you don't blame La the kids for the way responsabilidad es they're el dressed. del padre Where's the y no, parents? How come no parents- culpas al niño por andar Whose responsibility desnutrido y desnudo. parents? Tú dices, ¿dónde están los papás Who's de estos our niños? parent? Our No es lo Father, mismo God. con nosotros. This is ¿Quién what es he's nuestro saying here. Padre? He says, I take care of the Es creatures. la I feed them. I responsabilidad de meet their Dios needs. You're my kids. satisfacer nuestras You're my necesidades family. porque nosotros somos sus It is my niños, responsibility sus as your hijos, father to meet your y needs. es la responsabilidad de nuestro buen Padre suplir Verse nuestras 28, So necesidades. why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they Dice, grow. They neither toil nor spin. ¿Y por And yet qué I se say to preocupan you por that la even ropa? Solomon in all his Observen glory was cómo not crecen arrayed los like lirios one of del these. campo, no trabajan Now, ni if hilan. God Sin so embargo, les digo clothes the que ni grass of the siquiera field, which Salomón, con todo today su is esplendor, and tomorrow se is vestía thrown como into the uno de oven, ellos. will Si he así not viste much Dios a more la hierba clothe que hoy you? está en el campo y mañana Oh, la you arrojan little al horno, faith. ¿no hará mucho más por ustedes, gente de Therefore, do poca not fe? worry, saying, Así que no "What se shall we eat?" preocupen or, "What shall we diciendo drink?" qué Look at how the comeremos o economy's qué going. beberemos. Look at the Mira cómo bad está la reports of the future. economía. Look at what prophecy Mira is los saying about the reportes de future. lo que va a suceder en el futuro. People, Hermanos, we have a provider. nosotros world tenemos alguien que They have provee para reason to nosotros. worry. El They have mundo reason no. to fear. Ellos sí tienen razón We para don't. preocuparse. Nosotros no. Seek first. Verse 32. Verso For after all 32. these things Los the paganos Gentiles seek, for your andan heavenly Father tras todas knows that you estas need all cosas, these pero el things. Padre Celestial But seek sabe que first the ustedes las kingdom of necesitan. God and His Más bien, busquen righteousness. primeramente el Seek reino de first Dios y the su mission justicia, of God. y Seek todas first the estas cosas things les of serán God. añadidas. That's where our focus is to be. Ese That es is nuestro where our enfoque, eyes are to be hermanos. riveted. Ahí deberían de And estar all nuestros these ojos y other nuestro things enfoque. shall be added to you. Todas estas God cosas will que take care of these necesitamos, other things, but Dios your nos las va a focus dar. is Él se va a His encargar call, de His eso. mission, Tú encárgate de tu misión. His Tú glory. atiende tu Therefore, do not llamado. worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Por lo tanto, no se angustien por el Sufficient for the day mañana, is its own el cual troubles. tendrá God sus gives us propios afanes. Ya It's like tenemos God doesn't suficiente give us con in lo que advance tenemos the grace hoy. that we need. He gives us the El grace when we need Señor it. nos da la gracia que So let's necesitamos move on. Verse en 3. el momento. Cada día ya tiene sus problemas, For dice we la have palabra. spent, we have wasted enough of our past Nosotros lifetime. hemos Before we trusted Christ, before we came to faith in Christ, we wasted enough time. desperdiciado Now that we're suficiente children of God, tiempo let's not antes continue de wasting ser time cristianos. Vamos a seguir in leyendo en doing Primera the de will Pedro of the 4:3. Gentiles, referring to the unbelievers. Ya hemos vivido mucho doing tiempo the things they do. desperdiciando. When we walked in Pues ya basta lewdness, con el tiempo lusts, que han desperdiciado drunkenness, haciendo lo excessive que agrada a drinking, los revelries, incrédulos, excessive entregados al eating, drinking parties, desenfreno, a las pasiones, a las excessive borracheras, everything, las orgías, and parrandas abominable idolatries, e idolatrías abominables, false beliefs about God, con tus substituting falsas all kinds of creencias other acerca de Dios, things, sustituyendo a Dios trying to get our needs con met from these other todo things lo que other no than es God Dios, alone. This tratando whole de picture in satisfacer verse tus 3 is deseos describing for con otras us cosas que no people son who have no Dios. sense of Gente que no anything tiene worth living for, eh, trying to get sentido as de much cómo pleasure vivir as la they vida. can out Y of por the stuff eso of the es que world, se destrampan because that's all they buscando got. los They placeres got del nothing mundo, else. porque como And no they hay have a nada short-term más, mindset described pues tienen by una Solomon visión in muy corta de la Ecclesiastes vida. chapter 8, verse Es 15. como lo que dice la It says, palabra en "A man has Eclesiastés nothing better 8:15. under the sun than to eat
que drink, and be no hay merry. nada mejor That debajo del expression all sol throughout Song que of comer y Solomon, beber or sorry, y estar through contento. Ecclesiastes, under the sun means on the horizontal Eso plane of this dice natural la world. palabra de Dios. Man living in this natural world has nothing Y el better significado es que no hay than to eat, nada drink, en and be este merry. mundo, digamos, si no That's it. hubiera nada más que esta Life tierra, for them pues under the sería sun is meaningless. sería And the para el future hombre has no solamente hope to look comer, beber y forward to, divertirse. but to grow older and weaker and then to die. Para It's esa done. gente, And death uno scares them vive, because they se don't hace know viejo, what it will se bring. muere y ya. Brothers No and hay nada sisters in más para Christ, esa you gente. should not Pero, be of that pero mindset. hermanos That y should not hermanas, be your fear. ustedes If it is no your fear, tienen you esa don't mentalidad. understand who you are. Ustedes, You don't understand si what- viven where así, you're es que from no or han where you're called entendido to. cuál And es you su don't llamado, a understand your dónde mission. ven o a dónde van. In No han entendido contrast, su we have misión. been given En an contraste eternal purpose. a And estas all that we cosas do mundanas, while nosotros on tenemos this un mission, propósito all that is done eterno, in faith and obedience to our un King un is laying propósito up que se for lleva a us, is cabo en accumulating obediencia a for us nuestro Rey, treasure in our y homeland. que mientras nosotros Treasure that will bring us hacemos glory, nuestro llamado, joy, nuestros tesoros pleasure, se satisfaction van for all of aumentando en eternity. el cielo, en la eternidad. Everything that we are doing Todo in lo que obedience hacemos en to our King, obediencia depending a upon nuestro His Rey, grace, here dependiendo in de this su mission gracia, that we en are esta living misión temporarily en la on, que is vivimos, accumulating for us se está riches beyond our acumulando por wildest nosotros imagination. más allá de nuestra imaginación en el And cielo. there in our homeland, when Christ Y calls us home, and one day soon He's going to call en us nuestro home. hogar, When this mission cuando is nuestra over, misión there will termine, be no more habrá pain. dolor, There will ya be no no habrá sadness. There will tristeza, be ya no habrá no suffering. sufrimiento, There will be ya no no habrá growing old. vejez, There will be ya no no habrá disappointment. There will be no desengaños, ya no habrá In our fracasos. homeland, there En will nuestro be hogar no sin. ya no habrá There is no pecado. sin. It is perfect paradise. Va a ser un paraíso perfecto. It's just fantasies. Ay, tal vez God parece una wrote fantasía, in His word. He guaranteed it pero no in lo writing. es. El Señor All that I just lo said prometió about what we're en su looking forward to palabra is written y in Él His no word. mentirá. Él no Promised puede to us by mentir. God. Lo que nos ha The God who prometido created se this planet cumplirá. that we are walking El on. Señor nos lo says, promete. "This Estamos isn't caminando all en that I esta have for tierra, you. pero esto no There es is so todo lo much que el more. Señor tiene para nosotros. And Hay we mucho más. will live in an exciting relationship with our King, whose Y presence nosotros fills podemos us vivir with esa fullness of joy relación and deeply emocionante satisfying con pleasure. nuestro Rey, esa relación there in our satisfactoria homeland, when this mission con is nuestro over, there will be Señor. Y cuando just lleguemos a that nuestro hogar, glory, veremos la things that we gloria, long for here. las cosas que tanto hemos So when we anhelado begin to aquí, understand who we are, las tendremos allá and we y begin to podremos understand entender why entonces we are here, realmente quiénes somos y por qué and estuvimos aquí where we are going, y a dónde the vamos. things that the people of this Las world cosas are pursuing que begin este to mundo lose their persigue attraction to us. We say, we perderán have so entonces much more. su atracción, We have so porque el much more Señor tiene mucho, mucho than más para anything nosotros, this world can offer. muchísimo más de lo que este mundo puede ofrecer. And so that enables us to say, Y eso Jesus, you nos are calling me down a capacita path para where I can decir, see Señor, hardship, I can see suffering. tú nos has capacitado para un camino donde se ve I sufrimiento, embrace it. pero Because lo you recibo demonstrated to me that the way of the cross con is the gratitud way of glory. porque tú me has mostrado way of the que el cross is the camino a way la of victory. cruz es el You camino a have la victoria. demonstrated to us that all Tú the nos has grace that is demostrado needed to endure que toda and la to gracia triumph is made que available to necesitamos those who para say, triunfar "Not my will, but your está will be a la done, Lord." disposición de todos aquellos que dicen, no So, se haga Heavenly mi Father, voluntad, sino la I tuya. pray Así that que, you would Padre, fill our yo hearts oro para que llenen nuestros corazones, with an Señor, understanding de of who you entendimiento, have made us to del be as children of entendimiento God. de saber I pray, quiénes Lord, somos that you como would tus fill us with hijos. that Te conviction pido que that nos this earth llenes is de not la our home. convicción We are de que temporarily esta here, tierra but we are here on a no es mission, nuestro on an hogar, assignment. sino que estamos aquí And Lord, I pray con that una you would misión. give us a vision for this mission. Señor, There are ayúdanos souls that are a llevar a cabo in need nuestra of misión, rescue.
porque hay of being set free tantas from bondage, almas blinded en eyes being necesidad de opened to see the rescate. glorious truth. Permite, Señor, que ellos puedan There are ver those who are la gloriosa gripped by verdad de tu demonic palabra. possession and gripped Aquellos by que están addiction and gripped by all kinds of adictos satanic y strongholds. que están But you have given us the encarcelados power a in los the name of poderes de Jesus for Satanás, setting Señor. captives free. Yo te pido que nos ayudes And a Lord, there is liberarlos, wounds that will be Padre. sustained. There are Yo hardships and sé difficulties in que va a getting haber to these people dificultades, and, yo sé que and va a in haber getting the gospel to them. The enemy will not heridos sit back y pérdidas de allow us to guerra, peacefully pero carry out our Señor, mission. He ayúdanos, attacks, Padre, a he llevar opposes. nuestra But Lord, we are to be armed misión with the grace of God, y armed ser with the truth of armados, God, Señor, armed con with la a mindset verdad that de trusts tu that you palabra supply everything that y is con needed to esa do the mission that you have called us to mentalidad de que tú vas a suplir todo lo que Lord God, nosotros I pray necesitemos. that you would Señor, fill our minds with this yo te pido understanding que and fill our llenes hearts with nuestros compassion corazones for con the world around compasión us. Lord, deliver por us este from mundo. envying the world. Señor, ayúdanos a no Change our mindset, envidiar change este our mundo. focus, open our Ayúdanos, eyes to Señor, a see the futility, ver the hopelessness, the la emptiness of this world, inutilidad y el vacío de este and fill our mundo. hearts with Y llena compassion nuestros corazones for con those that are compasión, Señor, languishing and por lost aquellos que and están blind in muriendo, bondage in this world. ciegos And y Lord, compel us by the power of your esclavos de Spirit and by este the mundo, love of Señor. Christ to go, though it means suffering, Padre, to know it's for te a pido moment, que it's temporary. tú nos ayudes a ver que todo este And soon we are sufrimiento going to be es done with this temporal mission, and y you que will call us pronto home, terminaremos where nuestra all of misión the y nos llamarás a casa acts of faith and donde obedience have been accumulating treasure, los and above all, tesoros where you are. que tienes para nosotros in your no se presence compararán is con tu joy. presencia, porque en tu Lord, presencia we habrá can abundancia endure de knowing gozo. that that's what lays Y beyond. Señor, que podamos saber And I thank you for the que grace eso es of lo que God, nos the espera power of para God, the strength of para God tus that hijos, enables Señor. us. Lord, whatever your Señor, church family is facing cualquier cosa presently que tu or in the days to familia come, esté I enfrentando ask that their eyes would be fixed on ya you, o en trusting los that días you will futuros. supply all that's Te needed. pido, Señor, que tú suplas And Lord, todo fill lo que us with a necesitamos. sense of Padre, anticipation. llénanos Lord, fill us with a sense of con adventure and anticipación, zeal for that which you've called us to. con ese gozo, Lord, I Señor, pray that you would cause to rise de lo up que vas a within us hacer. a desire that Padre, says, yes, Lord, here am I, send me. ayúdanos a decir gozosamente, And I aquí ask this in the estoy, name of Padre, Jesus. envíame a mí. I ask this for the Te glory lo of pido God. en el nombre de Jesús, Amen. para tu gloria, para tu honra. Amen. Amén.